Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy estaré desarrollando la unidad número 2. Les debía el video, así que ahora estoy haciendo el video. Estaremos hablando sobre los sujetos del derecho internacional primarios y secundarios, ¿verdad? Em, los actores de la sociedad internacional, sean estatales, no estatales, públicos y privados, que mantienen relaciones más allá de las fronteras nacionales. Sin embargo, ello no significa que el derecho internacional público le reconozca las condiciones de sujeto de derecho en el marco de un ordenamiento jurídico. Al ser un ordenamiento jurídico, una estructura formal dotada de reglas propias y a la capacidad para ser sujetos de derecho y obligaciones, solo se concede a quienes aceptan las reglas del juego. Para constituirse en sujeto de derecho internacional debe reunirse las condiciones siguientes en su totalidad o alguna de ellas: competencia normativa, titular de derecho y obligaciones, capacidad para recurrir y o responder ante órganos internacionales. Como yo le había explicado en la clase anterior en la unidad 1, ¿verdad? Creo que ya había leído también este contenido, ¿verdad? Voy a tratar de explicar mejor los sujetos del derecho en el derecho internacional público, ¿verdad? Se trata de normas establecidas entre estados también y a través de órganos internacionales que se crean para poder regular em, en formas de convivencias generales, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces también nos dice, ¿verdad? Que, que el derecho internacional debe reunir condiciones, ¿verdad? Y alguna de ellas es competencias normativas, ¿verdad? Para eso se realizan tratados, acuerdos internacionales en donde los derechos que quieren formar, o sea, que los estados que quieran formar parte, ellos firman y ratifican cada año dichos acuerdos para estar en sintonía entre todos los estados, ¿verdad? Titular de derechos y obligaciones, capacidad para recurrir y o responder ante órganos internacionales. Como habíamos hablado, ¿verdad? El Estado es uno de los sujetos de derecho en el derecho internacional público, ¿verdad? El Estado. Un sujeto de derecho internacional debe ser capaz de celebrar tratados, como le había dicho, de contribuir a las normas internacionales, poder ser parte en una relación de responsabilidad y de establecer relaciones diplomáticas con los otros sujetos, funciones que cumplen el Estado como principal sujeto de derecho internacional. También forma parte de las organizaciones internacionales, ¿verdad? Actualmente son consideradas también sujetos de derecho internacional otros entes, aunque no tengan la misma naturaleza, como las organizaciones internacionales o interestatales. Hoy día, las organizaciones internacionales, intergubernamentales y hasta las personas, aunque en mucha más limitada extensión, son y pueden ser sujetos de derechos y obligaciones bajo el derecho internacional. Las Naciones Unidas, por ejemplo, gozan de la capacidad para alcanzar relaciones mediante tratados gobernados y vinculados bajo el derecho internacional con estados u otras organizaciones internacionales. El individuo también forma un sujeto de derecho, ¿verdad? Por ejemplo, hay la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? En donde tiene su sede, creo que en Colombia, ¿verdad? En donde cuando una persona física, ¿verdad? Ya utilizó todos los mecanismos em, establecidos en los derechos internos de un país, ¿verdad? Y le sale en contra o no le hacen valer sus derechos, ¿verdad? Entonces recurre a organismos internacionales para que puedan em, revisar otra vez el expediente y ellos para que puedan sacar una conclusión también de todo o sea, que de todo su caso, vamos a decirlo así, ¿verdad? Creo que tenemos muchísimos fallos ya nosotros en nuestra contra, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que indemnizar a esas personas en donde el Estado paraguayo falló mal, ¿verdad? Y ellos recurren a organismos internacionales y entonces nos castiga a nosotros como Estado por no hacer bien nuestro trabajo. El individuo. La directiva responsabilidad de personas por crímenes de guerra
y el desarrollo de derechos internacional de los derechos humanos indica que en ciertas circunstancias el individuo puede tener derechos y obligaciones bajo el derecho internacional, así como le había explicado hace un momentito. Al enumerarse los sujetos contemporáneos del derecho internacional, se incluyen los estados soberanos, las organizaciones internacionales, los grupos alzados en armas para conseguir autoridad política sobre una base territorial y la Santa Sede. A la vez, los sujetos de derechos internacionales se dividen colocando en una primera categoría a los estados soberanos, sujetos primarios, considerando que su subjetividad depende esencialmente de la efectividad de su organización colectiva. En las categorías de sujeto secundario del derecho internacional se ubica a las organizaciones internacionales y los individuos, porque las organizaciones son creadas por tratados interestatales y los individuos reciben personalidad internacional con alcance limitado también mediante acuerdos internacionales. Categorías sui generis. Otras entidades que se consideran sujetos de derechos internacionales son la Santa Sede, ¿verdad? Que también es un sujeto de derecho, la soberanía, Orden de Malta y los territorios en fideicomiso. Moya Domínguez incluye además entre los nuevos sujetos a la humanidad, teniendo en cuenta que esa idea logró imponerse en la ONU, en la Comisión del Espacio Ultraterrestre y en los de los fondos marinos, a los movimientos de liberación nacional en su condición de luchadores por la libertad colonial y el ejercicio de la autodeterminación, como proclama la resolución de 1514 y la resolución 2022 de la Asamblea General de la ONU. Asimismo, al pueblo, considerando la inclusión del concepto de pueblo en la Carta de las Naciones Unidas. También refiere entre los sujetos a la nación las empresas multinacionales y las organizaciones no gubernamentales en las categorías de sujetos controvertidos. Agrega que respecto del Comité Internacional de la Cruz Roja, las autoridades sostienen que gozan de una personalidad solo funcional y limitada, que se le ha reconocido carácter de observador en la Asamblea General de la ONU. La Cruz Roja Paraguaya también es una institución internacional que se encuentra casi en todos los países del mundo. Entonces, se considera también a esa institución como sujeto de derecho, ¿verdad? Órgano de las relaciones exteriores. Los órganos mediante los cuales los estados mantienen relaciones entre sí o con otros sujetos del derecho internacional pueden ser internos o externos. Los órganos internos son los que se encuentran en el territorio de los estados. La capacidad para comprender al Estado en el plano del derecho internacional reside en el presidente de la República o jefe de gobierno y el ministro de Relaciones Exteriores. Los órganos externos son los que se encargan de las gestiones de las relaciones internacionales del Estado en el exterior, como las misiones diplomáticas, los consulados y otras formas de representación. Relaciones del derecho internacional público con otras ciencias, ramas del derecho. Para afirmarse que los nuevos campos del derecho internacional producidos por el progreso técnico, tecnológico, hacen que esta rama del derecho se vuelva más amplia y compleja, originando especializaciones más específicas, como el derecho de las telecomunicaciones, el derecho nuclear, el derecho espacial, el derecho ambiental, entre otras. El derecho internacional público se vincula con las relaciones internacionales, la sociología, la historia, la geografía, la demografía, la economía y la política. La historia constituye una ciencia de gran importancia para la comprensión del sentido y el alcance de algunas normas del derecho internacional público para su influencia en la formación de este. Debe resaltarse en especial la importancia de la historia política y diplomática. En relación a otras ramas de las ciencias, puede afirmarse que el derecho civil ha tenido una gran influencia en la formación y en el derecho penal. El derecho comercial, el derecho económico están vinculadas estrechamente con la disciplina. La moderna corriente internacional divide esta disciplina en diferentes ramas que hoy día tienen su mayor autonomía didáctica y ciencia, como por ejemplo derecho del mar, derecho diplomático y consular, derecho aeronáutico y espacial, derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho internacional ambiental, derecho económico internacional, derecho nuclear, ¿verdad? Esas son las diferentes ciencias que se maneja en el derecho internacional público. Con eso terminamos la clase de hoy. Les quiero agradecer por su atención. En esta unidad
2 yo ya le había lanzado también la tarea, espero que hayan hecho y le voy a estar sumando de los puntos ya realizados. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase.